Hola gente de la cátedra, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Nos encontramos para esta segunda charla cotidiana, hoy para analizar un tema bastante incómodo en general, pero en particular para el anarquismo, esto es la intervención norteamericana en Venezuela. Como les dije en la charla anterior, no van a encontrar acá un gran desarrollo teórico, sino más bien breves y pequeñas reflexiones y opiniones, por lo tanto cuento con las opiniones y reflexiones de ustedes en los comentarios. Se han pasado varias semanas desde que Estados Unidos capturó a Maduro, por lo tanto la idea es analizar de manera muy breve algunos de los discursos que se fueron vertiendo en la prensa, pero en particular discursos y reflexiones de la izquierda socialista y marxista que me resultan muy interesantes. Así que la idea es generar pequeños bloques conceptuales para dejar planteadas preguntas y poder leerlos a ustedes en los comentarios. Vamos entonces con el primero. Dijimos al principio que era un tema incómodo porque, a ver, por un lado es difícil no sentir alegría por la caída de un dictador. No hay que hacerse el distraído. Maduro no es una víctima, él es un dictador y en Venezuela hay un régimen dictatorial con toda la violencia que eso conlleva. Ahora bien, esa caída se dio por la intervención de los Estados Unidos y ahí me parece que aparece la incomodidad fuerte porque Estados Unidos no es un actor inocente en la historia mundial, tiene un historial enorme de imperialismo, por lo cual hay alegría por la captura y la caída del dictador, pero no tanto por quién lo lleva a cabo, así que la validez de esa caída nos genera muchísimas dudas y pocas certezas. Ahora bien, con la caída de Maduro, alcanza, cayó Maduro, pero cayó la dictadura, desapareció la dictadura en Venezuela, o Maduro es solo una pequeña pieza de un régimen mucho más grande. Todo indicaría que el régimen va a continuar bajo la figura de la abogada Delcy Rodríguez. Parecería más un mero cambio de figura, una captura orquestada, pura ficción, casi teatral les diría, más que un golpe a la dictadura del cartel de los soles. Pero les dejo esta pregunta para leerlos a ustedes en los comentarios. Todo indica que va a continuar la dictadura, pero este golpe, la caída de Maduro, puede abrir algunas condiciones para que el pueblo se organice y pueda llevar adelante una especie de lucha por su liberación. Podemos opinar todos que la injerencia internacional, es decir, que un país se meta en la política de otro, es malo, pero a veces eso genera grietas internas y esas grietas pueden ser aprovechadas por un pueblo como el venezolano que está intentando liberarse de sus tiranos hace muchísimo tiempo. No digo festejar la intervención, pero tal vez sea una ventana o la oportunidad para aprovechar y generar esas condiciones para liberarse. Otro tema que a mí me llama mucho la atención y es el discurso de gran parte de la izquierda que se indigna y se escandaliza gritando afuera el imperialismo yanqui de Venezuela. Hasta ahí está todo bien y hasta podríamos estar de acuerdo, pero el problema es lo que no están diciendo, porque mientras se señala a Estados Unidos con justa razón, China y Rusia estaban metidas hasta el cuajo en Venezuela y no estaban ahí ni por solidaridad ni por antiimperialismo, sino que estaban por el petróleo, por los recursos naturales y por cuestiones geopolíticas. Hay que decirlo con todas las letras. China y Rusia también son imperialistas, solo que parece que a la izquierda marxista mucho no les gusta decirlo. Otro de los argumentos que se vertió mucho en la izquierda, se repitió a montones, es el tema de la soberanía, que la intervención de los Estados Unidos en Venezuela está violando la soberanía venezolana. Y yo me pregunto y se lo pregunto a ustedes, ¿hay soberanía en una dictadura? ¿De qué importa una soberanía de puertas hacia afuera si puertas hacia adentro se reprime, se hambrea y se expulsa a su propia población como le pasó a la de Venezuela? Porque hay una realidad concreta. La soberanía no tiene nada que ver con la libertad del pueblo. ¿Qué decir del tema del petróleo? Todo el tiempo se dice van por el petróleo, están por el petróleo, la intervención es por el petróleo, pero ¿realmente tiene importancia quién se queda con el petróleo cuando el 90% de la población venezolana está bajo la línea de la pobreza, directamente son indigentes? Durante todos los años de Maduro y antes de Chávez, el petróleo fue del entre comillas Estado venezolano y a quién benefició realmente.
Si la riqueza para lo único que sirve es para engordar las panzas y los bolsillos de los burócratas del Estado, realmente para el pueblo le va a resultar bastante indiferente quién se quede con ese petróleo. Por lo tanto, esa reflexión me parece un tanto hipócrita. Lo último, para cerrar esta pequeña charla cotidiana, y es un dato para mí del que se habla muy poco y a mí personalmente me hace mucho ruido porque es verdad que podemos analizar y rasgarnos las vestiduras diciendo que mal los Estados Unidos, cómo iba a intervenir en la política de otro estado, pero en vistas de la enorme cantidad de venezolanos exiliados, lo reafirmo completamente, exiliados, no son emigrados, que salieron a festejar por las calles de un montón de lugares del mundo, realmente queda poco para analizar. Los que menos se han quejado de la intervención de los Estados Unidos en Venezuela son los propios venezolanos dentro de Venezuela y fuera de Venezuela. Bueno, a modo de cierre, aclaro que no estoy diciendo de ninguna manera que la intervención sea buena, ni que haya que festejarla ni celebrarla. Lo que digo es que simplificar todo en buenos y malos nos impide pensar, incluso nos impide animarnos a dar una opinión coherente sobre el tema. Entonces, para cerrar, quiero dejar unas preguntas para leerlos a ustedes en los comentarios. ¿Será entonces que esta intervención norteamericana, con todos los aspectos negativos que fuimos viendo y que podemos estar de acuerdo que tiene, puede generar las condiciones para que Venezuela de una vez por todas pueda organizarse y liberarse a través de una insurrección o de lo que fuere de los tiranos que hace años los mantienen cautivos? ¿O simplemente esta intervención estamos hablando de un reemplazo de una dominación por otra? No los molesto más, los leo en los comentarios y nos encontramos en la próxima charla. Recuerden que pueden colaborar con la Cátedra Libertaria a través de Bitcoin y Mercado Pago. Link en la caja de comentarios.